El fútbol es un deporte que nació en las calles, en parques polvorientos, entre amigos, y que con el tiempo se convirtió en un monstruo capaz de mover miles de millones de dólares. Pero hoy, la pelota no rueda, sangra. Desde el primer balón que fue pateado en las sombras de 1930 hasta el inminente y frío amanecer del Mundial 2026, la historia no solo se ha escrito con goles, se ha escrito con pactos bajo la mesa, silencios comprados y gritos que fueron ahogados por el rugido de la multitud. Detrás de cada trofeo levantado hay un cadáver en el armario. Detrás de cada bandera hay una herida que nunca cerró. Prepárate, porque lo que vas a ver no son simples errores arbitrales. Son las cicatrices de una entidad que vendió su alma hace mucho tiempo. Así que, hola chicos, ¿qué tal? Lo que vamos a hacer el día de hoy es ver los mundiales más controversiales de la historia. Número 6. El Mundial de Corea-Japón 2002 se convirtió en uno de los más polémicos de la historia. La razón, una serie de decisiones arbitrales escandalosas que beneficiaron descaradamente al anfitrión, Corea del Sur, donde las víctimas fueron selecciones históricas como Italia y España, en medio de errores graves y claramente sospechosos. El rostro principal de esta controversia fue el árbitro ecuatoriano Byron Moreno, protagonista absoluto del escándalo, ignorando reiteradas faltas violentas de los jugadores coreanos, anulando un gol completamente legítimo, y repartió tarjetas amarillas y rojas con una severidad selectiva que siempre jugaba a favor del mismo lado. Las consecuencias no tardaron en llegar. De inmediato surgieron acusaciones de favoritismo hacia Corea del Sur, bajo la narrativa de impulsar el fútbol en Asia. Tras la actuación de Byron Moreno, no volvió a dirigir ningún encuentro en ningún otro mundial. Lo ocurrido en Corea-Japón 2002 no fue solo un mal arbitraje, sino el ejemplo más evidente de lo que muchos consideran la mayor mancha de corrupción arbitral en la historia de los mundiales. Número 5. El país que se atrevió a decir no por obligación. Una historia que comenzó en 1974, cuando la FIFA anunció oficialmente el país como sede, pero que terminó rechazando en 1982. El Mundial de Fútbol de 1986 no se hará en Colombia. Colombia se transformó en el primer país de la historia en renunciar voluntariamente a organizar un mundial, cuando el propio gobierno admitió que no podía garantizar seguridad en medio de una crisis marcada por la violencia política, la guerrilla, la delincuencia y el auge brutal del narcotráfico, en plena era de Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Hubo amenazas reales contra jugadores, políticos y organizadores, además de una inestabilidad económica que hacía imposible cumplir las exigencias de la FIFA. Aunque el Mundial habría impulsado el turismo, la infraestructura y la imagen internacional del país, se decidió renunciar voluntariamente para evitar un desastre mayor, y la sede terminó en manos de México a pesar del terremoto del 85, dejando a Colombia como el mundial que nunca se jugó. Por ahora. Número 4. Vencer o morir. Y no, esta no es una metáfora. El Mundial de Italia de 1934 fue utilizado por Benito Mussolini como una vitrina del régimen fascista, donde Italia tenía que ganar sí o sí, sin excusas. Hubo presiones políticas directas de los países participantes como de la FIFA, árbitros invitados a cenas privadas con el dictador, y decisiones arbitrales escandalosas a favor del local. El ambiente de intimidación fue tan evidente que muchos creen que Checoslovaquia entendió el mensaje y se dejó ganar la final, porque perder un partido era menos peligroso que ganarlo. Así que no se sientan mal por Checoslovaquia. Al contrario, alégrense, porque posiblemente salvaron la vida de sus rivales. Italia de 1934 fue el año en que la pelota se tiñó de negro y el silbato sonó a las órdenes de un dictador, demostrando que cuando el poder absoluto entra a la cancha, el fair play es el primero en ser fusilado. Número 3. Si pensabas que el 7-1 de Alemania en 2014 fue el mayor golpe en la historia del fútbol brasileño, es porque no has visto el maracanazo de 1950. ¿Recuerdan la frase "nunca celebres antes de tiempo"? Es porque esto es un ejemplo de ello.
La gente y la prensa estaba demasiado confiada. Celebraban un título que ya daban por ganado. Apostaron propiedades, terrenos y los ahorros de toda su vida. El Maracaná era una fiesta preparada para coronar a un país completo. Pero Uruguay al final terminó ganando. No fue un escándalo de corrupción, fue un escándalo emocional. Testimonios de la época hablan de suicidios, gente colapsando en las gradas y un trauma que marcó a Brasil durante muchos años. Jugadores perseguidos por la culpa, camisetas blancas que nunca se volvieron a usar y una generación enterrada por 90 minutos de fútbol. El 16 de julio de 1950 fue el día que el fútbol demostró que también puede destruir un país por dentro. Número 2. El Mundial de Argentina de 1978 es recordado como el Mundial de la Infamia, un torneo jugado bajo una dictadura militar que convirtió el fútbol en propaganda política. El país vivía uno de sus periodos más sangrientos. Mientras los estadios rugían con goles y celebraciones, en los sótanos del ESMA solo se escuchaba dolor y sufrimiento. ¡No! 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 Jorge Videla usó la Copa del Mundo como una cortina perfecta para lavar su imagen ante todo el planeta. De la misma forma, FIFA, ¿acaso no aprendiste nada después de celebrar un mundial bajo una dictadura en 1934? La ausencia de Johan Cruyff, los intentos internacionales de boicot, el control total de la prensa y el sospechoso 6-0 contra Perú alimentaron acusaciones de arreglos políticos y deportivos que jamás fueron aclarados. Argentina, por supuesto, levantó el trofeo, pero el contexto en el que se disputó dejó una marca histórica, convirtiendo ese campeonato en uno de los más complejos de interpretar, un mundial donde el logro deportivo quedó inseparablemente ligado a la situación que vivía el país en ese momento. Número 1. Un país que casi nadie conocía, fue sede de una Copa del Mundo, pero no por su historia futbolística ni por su tradición, sino por su billetera. Qatar 2022 fue el mundial más caro de la historia, porque se construyó desde cero en un país que no tenía estadios, infraestructura, ni preparación para albergar un evento de esta magnitud, y lo hizo a cualquier precio. Y ese precio lo pagaron miles de trabajadores inmigrantes, sometidos a condiciones inhumanas bajo un sol inclemente, con denuncias constantes por abusos laborales y muertes, que al día de hoy generan indignación internacional. Desde que la FIFA anunció la sede en el 2010, el olor a sobornos fue imposible de ignorar. Más de 220 mil millones de dólares invertidos. Pero ¿qué pasó después de eso? Qatar dejó estadios vacíos y una pregunta incómoda que sigue flotando en el aire. ¿Cómo llegó este país a organizar un mundial? Para muchos, Qatar 2022 no solo es un torneo, es el símbolo definitivo del triunfo del dinero sobre la ética, donde el espectáculo se impuso a la humanidad. ¿Por qué decidí escoger a Qatar como puesto número 1? Es porque prácticamente alberga todo lo que hemos visto en los anteriores puestos. Corrupción institucional, al igual que Italia del 34 y Corea-Japón del 2002, rodeada de acusaciones y compra de votos. Uso político del fútbol, como en Argentina del 78, Qatar utilizó el mundial como una herramienta de legitimación internacional y lavado de imagen. Falta de preparación como sede, como en Colombia del 86, pero en sentido opuesto. Impacto humano y social, como en Brasil de 1950, donde miles de personas fueron devastadas y destrozadas por el campeonato. Bueno, sí sé que en este top me faltó muchos detalles por decir, pero en sí no quería que el video durara media hora. Y dime, ¿cuál fue para ti la mayor controversia en la historia de los mundiales? Cuéntamelo todo en los comentarios. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, los links abajo en la descripción. Y de jugar al fútbol de manera honesta, porque si no tarde o temprano te pasa factura. Y la funa también. Así que chicos, este fue el video de hoy, ojalá que les haya gustado, así que no sé qué más decirles, así que chao.